Serbia es el país menos querido de esta parte de Europa. Es uno de los países más militarizados en lo que hemos estado. Y es por eso que nos provoca mucha curiosidad investigar cómo es la vida aquí. Muy de la era comunista, muy de la ex Yugoslavia. Así que en el video de hoy vamos a explorar sus contrastes. Pasaremos de caminar por la ciudad más grande del sur hasta dormir en un pequeño pueblo de montaña. Son como pueblitos muy pintorescos, muy lindos, mirá. Recorreremos sus rutas y haremos kilómetros para seguir mostrándote cómo es la Serbia que no sale en las noticias. La Serbia real. La historia particular de una batalla y qué hicieron con el bando perdedor. En los días pasados ya estuvimos haciendo un pequeño recorrido muy cerquita de la frontera con Bulgaria, que realmente nos maravilló. Anduvimos por pueblitos detenidos en el tiempo y cuevas increíbles que fueron el primer acercamiento a este país tan controversial. Pero hoy, nuestro recorrido empieza en la ciudad más grande del sur. Bienvenidos a Niš. Un día radiante en Serbia, estamos a unos 100 kilómetros de la frontera, al fin nos pudimos despegar de la frontera sur de este país. Estuvimos muchos días esperando que nos lleguen los repuestos del dron y nos acercamos a una de las ciudades más representativas del país, al menos de lo que es el sur, es la más importante, creo que es la tercera más grande del país y hoy vamos a salir a recorrerla como para empezar a conocer esta parte de Serbia que hasta ahora nada, que es lo poblado, lo habitado, porque hasta ahora estuvimos recorriendo esos rinconcitos tan típicos, pero tan vacíos de gente, ¿no? Sí, aislados. Aislados, esa es la palabra. Así que hoy vamos a salir a recorrer Niš. Qué lindo se siente finalmente tener la libertad de ir a donde pinte, de empezar a meternos por Serbia sin importar que tenemos algún compromiso, nada, porque a partir de ahora solamente el plan de lo que se viene en la siguiente etapa de Rodando por ahí es lo que nos va a estar marcando el tiempo. Así que somos completamente dueños de ir a donde tengamos ganas. En este caso hemos dejado el motorhome en las afueras de Niš. Estamos re cerquita del centro, estamos a 5 cuadras. Vamos a ver qué onda el río, que es un bonito río que atraviesa la ciudad, que la alimenta. También a pasear al perro, porque me parece que de ciudad se queda. Ya estuvo jugando toda la mañana, no se puede quejar, fue atendido, comió. Vamos a salir a pasear un ratito nosotros. Sí, un poquito de humanos para tener esa libertad de que si queremos entrar a algún museo, que hemos visto que hay un par, hay que ver hoy domingo si están abiertos o no, poder entrar juntos y chusmearlos. Pero miren qué precioso de acá ya veo el río, un señor que va a pescar ahí en recontra cuero y zunga. Anunciando la llegada definitiva del calor. Tenemos a aquel señor que nos augura un muy buen día y también seguimos remarcando esto de la cuestión de los Balcanes, ¿no? De cómo los ríos dan vida, alimentan y son como el corazón vivo fluyendo de todas las ciudades que conocemos. Claraboyas abiertas, Agüita, ventanas comida. cerradas para que no... Acá la verdad que está refresquito. Sí, estamos primavera recién, Sí, estamos bajo la sombra de los árboles. Y comida servida, así que vas a tener todo. Nos vamos un ratito y después venimos. Mira, ya se subió al sillón. Qué guacho. Abajo. Sí, claro, sabes lo que va a durar, ¿no? Ahí está. Entonces, en el día de hoy vamos a salir a sumergirnos en lo que es la tercera ciudad más grande de toda Serbia. Estamos hablando de Niš. Culturalmente e históricamente es súper importante. Es una ciudad que se le dice la ciudad de los emperadores.
El plural no lo sé por qué, pero acá nació Constantino el Grande, o sea, el tipo que tomó Constantinopla, que tomó Bizancio y la transformó en Constantinopla. O sea, un tipo importante en la historia mundial. Nació en este lugar y obviamente es parte de la identidad de la ciudad, una ciudad que hoy por hoy tiene unos 200.000 habitantes aproximadamente, aquí solamente en lo que es el casco urbano, y lo primero que empezamos a notar luego de caminar por el río es estos tipos de complejos muy de la era comunista, muy de la ex Yugoslavia, o sea, nos hace recordar mucho a toda esa época, esas influencias, donde vemos estos tremendos edificios con grafitis, con los balcones, así como moles de cemento gigantes. Recordemos que lo que es Yugoslavia tomó un carácter, una tendencia comunista después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, como aislándose después de lo que es todo el bloque soviético. Mirá, un Renault 5, qué bonito. Me distraje, disculpá. Una de las partes lindas de andar por todos estos Balcanes es que se pueden ver aún en muy buen estado autos que en ningún otro lado hemos visto en más de 7 años de viajando. En particular Yugoslavia. Está, por ejemplo, la marca Stava, tiene autos como el Yugo, después tiene unas camionetitas súper lindas y demás. ¿Por qué? Porque Yugoslavia no es como que se alía con todo el bloque del este, sino que hace como una jugada más individual y de la mano de Tito Brodsky, nada, están en esa. Sí, marcan. Hoy quizás en lo que es esa herencia, ¿no?, que ha pasado por toda la historia intrincada, difícil en esta zona de los Balcanes, Serbia es un país que hoy por hoy no está aliado a la Unión Europea, no tiene el euro como moneda. Si bien podés llegar acá al país y usarlo para pagar, te van a devolver el vuelto en lo que es el dinar serbio, y tampoco es parte del espacio Schengen. Entonces acá, como argentinos sin ciudadanía europea, podemos estar 90 días viajando por todo el país. Llegando al centro, a una de las, vamos a decir, intersecciones de avenidas más importantes, y lo que me llama la atención es este cartel que se ve ahí como de propaganda militar, que obviamente me puse a traducirlo porque está escrito en cirílico, no se entendía, y dice algo como: por el honor y por la libertad, arriba Serbia, el honor de Serbia, la libertad de Serbia. Y es propaganda del ejército militar. Me llama la atención, pensé que era quizás este edificio tenía algo que ver, pero no, simplemente es ahí como una propaganda que se ve bastante. Ahí creo que es uno de los países más militarizados en lo que hemos estado, o al menos es la percepción que nos estamos llevando así de estos primeros días recorriendo el país. Che, esto parece una pavada total. Pero... O sea, tuvimos que prender la cámara para registrarlo porque realmente es loco. Encontramos en una librería... Mirá, A, B, D, R. No es A R. de nuevo. Esta ya es un chino. Si se levanta la mirada, este muchacho es chino directamente. E, K, doble K. Un 3. 3. Este está mal directamente. N. No, increíble. O sea, no cazamos una, todavía nos cuesta. Mirá esto, ¿qué será? Una M de Mu. Ya estamos llegando a lo que es el centro, al centro más centro. Creo, por lo que me dijo Yari, cambió un poquito lo que es la onda de ser totalmente comunista a tener algunas edificaciones más europeas. Hoy es muy domingo igual. Siempre no sé por qué nos da la casualidad que entramos a la semana a las ciudades el fin de semana. Creo que inconscientemente ya vamos planeando cosas como para no sufrir tanto. Es un día más relajado, más descontracturado, pero sí encontramos a las ciudades más tranquis. En otro ritmo, ¿no? Que quizás también está bueno porque no nos apabulla tanto. Piensen que nuestra forma de viajar es en lugares tranquilos. Lo que quizás me viene llamando más la atención es este choque entre los edificios de colores sobrios, tranquilos, con las grises. Marcas grandes, ¿no? Como H&M que tenemos acá, Coca-Cola que se ve por allá, Western Union, como marcas más globalizadas, internacionales, en edificios que fueron construidos en otra época con otro mindset, otra mentalidad, exacto.
la pasada por el centro no está teniendo nada así como diferenciador. Es una calle peatonal, tenemos acá los cafecitos en el medio. La verdad que está... Estuvimos varias veces levantando la cámara y sin saber directamente qué decir. Yo lo veo recontra tranqui, recontra normal. Nada que lo distinga, que lo caracterice, que lo haga especial. Estoy tratando de alargar las palabras. Así que vamos a seguir viendo para otro lado, a ver qué hay más en Nice. A unos pasos del centro encontramos la puerta más importante de toda la ciudad y me estoy refiriendo al portal llamado Estambul. Lo que está acá atrás mío es la fortaleza que... Pensemos lo siguiente, Nice fue una ciudad súper opulenta, súper extravagante, fue también la cuna obviamente de Constantino el Grande y por tener tanta, vamos a decir, riqueza acumulada en esta ciudad, que era un punto estratégico entre Estambul y el resto de Occidente, fue el blanco de muchos saqueos. Entonces lo único que podemos ver de esa época gloriosa hoy por hoy se conserva, vamos a decir, en estas murallas nada más. Poco queda de la riqueza de antaño, pero sí un poco de la historia por la que vamos a estar caminando ahora. ¿De qué año estamos diciendo que es esto? La verdad que tiene pinta muy antigua, o sea, sí, sobre las ruinas, vamos a decir, del paso de las fortalezas romanas y demás, cuando llega el Imperio Otomano, construye todo este complejo. Claro. Claro, es como esto, la de siempre, de que van construyendo arriba y van fortificando lo ya fortificado. Exacto. Y trencito no vamos a pegar, ¿no? Okay. Hay grandes, yo veo gente grande ahí. No son solamente niños los que pueden... A ver las fotos antiguas. Mira, esta está muy loca. Parece prácticamente un cuento del Mago de Oz de principios del siglo XX. Mirá, realmente es muy, muy loco. Y el mismo río que estábamos hace un rato jugando con Ettore, mirá cómo lo cruzaban antes en un puente solamente de madera. Mientras vamos caminando lo que son las ruinas antiguas de una ciudad milenaria como la antigua ciudad o la antigua ubicación de Nice, yo voy notando lo de cuadro renacentista que es la primavera en Europa. O sea, empezó a florecer la primavera acá hace muy poquito, 2 semanas, sí. Y ya ves toda la gente posando como si fuesen, no sé, como si hubiese estado pintando Monet. O sea, es increíble. Las florcitas, el pasto todo prolijito. La lonita, mirá que ella está jugando con el aro, la nena en la lona. La manta. Ah, es espectacular. La verdad que eso me encanta de Europa en general, ¿no? Sí, es muy prolijo. Cualquier país donde estés, sí, es prolijo. Y quizás aquí justo estamos pasando en uno de los edificios más curiosos de lo que es el complejo aquí de la fortaleza, que es la mezquita. Tengan en cuenta que aquí en Serbia la religión oficial es el cristianismo ortodoxo. Entonces, que se haya mantenido la mezquita en pie, es un templo que está oficialmente desde el año 1700, es un gran logro. Habla un poco de esas convivencias multiculturales que hay también por estos lados. Y en el medio del parque actual, donde los niños juegan, donde pasan ahí, por ejemplo, los trencitos de la alegría, encontramos lo que es vamos a decir, un testimonio del paso de los romanos por esta zona, en estos lapidarios, que realmente llama mucho la atención. Nos los quedamos mirando un momento, donde pareciera que cada una de estas columnas representa a una familia. Tenemos las inscripciones y aquí abajo se puede ver como la simbología de la fuente de la vida, quizás. Es muy curioso cómo han sobrevivido, se han mantenido y están todas concentradas. Algunas fueron removidas de su lugar original, pero las concentraron en esta zona que es bastante central dentro de lo que es el recorrido por el parque. Es muy loco cómo te miran desde un más allá, así, muy remoto, con esas caras heladas. Las siento como prácticamente heladas.
Y cómo no podés llegar a imaginarte cómo realmente vivían, ¿no? Sí, me da hasta cierta impresión. Parecen calaveras sin serlo. Y si hay algo que a mí me interesaba venir a ver a Nice, es esto, no el cartel, pero es este lugar que es en la lista del cartel, que es la Torre de las Calaveras, con una historia muy interesante que enseguida vamos a ver. Primero veamos si podemos entrar. No sé cómo será, como no entendemos nada. Pero... Yo me mando y pregunto, claro. Sí, tickets. Ah, con las flechas, ¿dónde? No sé, qué sé yo. Allá debe ser, en la casita. Calate la decoration que mandaron a la casilla de... Súper Tremendo, tenebroso. Sí, acá hay un arte dedicado. A ver, aproximadamente unos $3. $3. Yo no puedo entrar porque tengo a cierto perrito conmigo, por lo que vamos a aprovechar a quedarnos en el arroyito. Está haciendo calor, lo voy a meter al agua, así que te cedo esta visita a vos. Vamos a investigar entonces la historia particular de una batalla y qué hicieron con el bando perdedor. Al toque lo primero que hace es meterse al agua. No esperaste un segundo, chabón. Uno. Me llama mucho la atención que hoy es día domingo y sin embargo tenemos acá a todos los niñatos, vamos a decir, de una especie de excursión. Bye. Bye. Qué lindo, siempre todos tan gentiles. Y vamos a estar entrando entonces en la capilla. A ver si podemos entrar. Vamos a esperar un ratito porque hay mucha gente. Lo que estamos viendo acá es una advertencia que hizo el Imperio Otomano al pueblo de Serbia. Porque se ocurrió en el año 31 de mayo del año 1809 una batalla muy cerca de aquí, la batalla de Segar, donde la resistencia serbia estaba precisamente aguantando contra el avance del enemigo en una batalla bastante cruda, donde los serbios estaban perdiendo. Entonces lo que sucedió en un momento, al verse acorralado, el capitán, vamos a decir, de toda la guarnición, un señor Stefan Sidjevlik, decidió en un acto de no doblegarse, apuntar y disparar a su propio polvorín para explotar completamente todo, incluyendo a su tropa, y llevarse obviamente a la mayor cantidad de enemigos posibles en ese acto. Entonces él prefirió sacrificar a su gente en vez de morir como esclavos, porque eso iba a pasar si los capturaban. Lo que sucedió luego es que el Imperio Otomano agarra las cabezas de los soldados del ejército serbio y los dejan en esta especie de columnas, en unas también murallas que llegaban hasta, que apuntaban en el camino hacia Constantinopla. Nice era una ciudad muy importante de todo este camino del Imperio Otomano, y los dejan así como advertencia para que el pueblo serbio no se levante, y una advertencia para cualquier enemigo que quisiera levantarse contra los otomanos. Que obviamente no funcionó, porque si esto lo estamos viendo hoy por hoy es porque de alguna manera esa intención de advertencia terminó transformándose en un símbolo de amor a la patria, de honor y de sacrificarse y no rendirse nunca ante el enemigo. En esta columna sola había unas 950 y pico de calaveras, y con el tiempo se fueron, o las saquearon o se fueron derrumbando. Hoy por hoy quedan solamente 58 que se pueden ver en exposición, y es muy loco ver las formas, ¿no?, que iban quedando en el cráneo, de cómo los iban dejando, mientras formaban la torre, los iban haciendo parte de la construcción. Loco y hasta algo macabro. Estábamos dilucidando, definiendo si nos quedábamos acá en Nice o avanzábamos en la ruta, y hemos decidido que nos vamos. Sí, linda la ciudad, pintoresca, pero nada fuera de lo especial, y es una ciudad con su ajetreo, su movimiento. Para una pasadita estuvo bien, sí. Para conocer una ciudad de Serbia estuvo bien, pero vamos a buscar un lugar así como venimos los días anteriores, de estar alejados, vamos a decir, de la ruta principal al menos.
Pero Así que tenemos el reto de salir de acá, ¿no? Sí, porque nos ubicamos en un barrio residencial muy tranqui. Ahí te ayudo, para. Y hay que salir sin romper la casa y sin romper otro auto. ¿Tenés la cámara? ¿Vamos? Vamos. ¿Esta es la primera carga que vamos a hacer en Serbia? Primer carga en Serbia al diésel, por lo que veo, unos $2.20, 2 euros. Está en todo el país exactamente lo mismo, ya lo vengo midiendo en un par de estaciones de servicio. O sea, no hay mucha vuelta, la marca que más te guste va a estar bien. Pagas con el celu, ¿no? Sí, pago con la aplicación. Tienen poca onda los serbios, o sea, eso ya es sabido. Pero esta chica ni quiso llenarlo. O sea, le dije, ¿no llenó? No, 27 litros, pero debe ser un cuarto tanque. Ya está, te lo voy a andar diciendo, no lo llenás. ¿No tenés ganas? No tenés ganas. Hemos pegado un par de, creo que 1 horita, 2 horitas de manejo. Sí, vengo paviando, así que no tengo idea, pero ese es el tiempo que creo que ha pasado. Y acá vamos a estacionar ahora para cocinar un rato, distender. La ruta viene bien, pero bueno, viene angosta, sin mucha banquina, así que bueno, viene ahí como a estirar un poco. Y obviamente, aprovechando que tengo mi casa actual y si bien no era 4x4, una como fue mi primer casa, siempre que veo una Kangoo cerca, me doy un momento para observar todo lo que hemos avanzado en esta vida viajera, las casas que hemos tenido, para recordar también los inicios, porque si sos nuevo en el canal, te cuento que cuando salimos de viaje en 2018, lo hicimos en la Renault Kangoo que ya teníamos, porque sabíamos que ese vehículo no nos iba a fallar el motor, que si decíamos que del punto A al punto B íbamos a llegar sin ningún problema. Entonces, como ese era uno de mis grandes miedos cuando salimos de viaje, decidimos hacerlo con el vehículo que ya conocíamos. Y fue en una Renault Kangoo donde salimos de viaje, una Kangoo que camperizamos nosotros mismos. Entonces es como que cada vez que vemos una, rememoramos esos momentos. Y yo realmente, después de estar estos últimos meses, este último año ya casi en las comodidades de la vaquita, es como que me paro al lado de una Kangoo y no puedo creer que nosotros tres vivíamos en un espacio tan chiquito. Pero bueno, fue la primera herramienta que tuvimos para salir a descubrir una forma de vida diferente. Estamos entrando a un parque nacional y decía peaje. O sea, ¿qué me van a cobrar? ¿Un peaje? Sí, parece que sí. A ver. Dice auto. 505 euros, pero no hay No hay nadie. nadie. Debe ser en temporada, ¿será? Y la plata. No, como que tenés que pagar con Mastercard. A ver. Como encima ni te voy a atender. Sí. O sea, bastante caraduras. Gestionate. A ver, estamos entrando, no tenemos autos atrás, ¿no? Hay un auto atrás. Bueno, que espere. Está. Chao, Ay, sí, mirá, estás para pagar ya. Suscripción diaria, 700 dinares, que es solamente por hoy. O sea, son $7 por hoy. Sí. Suscripción semanal, 1800. Es porque es también una zona de esquí esta. Claro, lo que me voy a fijar ahora es si es un tema de
periodo, ¿viste? Sí, quizás. ¿Y cuánto dura esto? Porque la verdad, realmente yo me quería quedar a dormir por acá. Está lindo el lugar. Pero, o sea, vos tenés que pagar por cada día. Claro. Ya te digo cuánto dura la ruta. Qué loco que la ruta esta nos encuentra con un poco de nieve. Ya vamos para el mes y medio de primavera y acá todavía aguanta. Sí, aguanta lo último. Le queda una semana más, pero se ve que hace bastante que estamos subiendo. Debemos estar alto, unos 1500 metros. Que para estas latitudes sí es alto. 1600. Y bueno, explica que esta zona... Que es de esquí. Exacto. La mayor pista de esquí de todo Serbia está por este lado. Por eso también este tramo de ruta, a pesar de no ser es la carretera central de esta zona del sur-oeste de Serbia, tiene el peaje que todavía no pudimos pagar porque no hay buena señal, no pasa, así que veremos. Son 35 kilómetros hasta la siguiente casilla de peaje. Y acá se ven los palos de la nieve, ¿no? Para el invierno, las temporadas invernales que tenés que ir viendo cuánta nieve tenés en la ruta. Debe marcar cada 50 centímetros, a ver si podés o no pasar. Bueno, yo ya me haré el boludo, ¿no? Con el peaje, ya está. ¿Viste? Como raro increíble. Complejo de esquí. ¿Cuánta categoría las típicas aldeas alpinas de estos lugares, O sea, uno ve las películas, ¿no? Sí. Ahí las ventanitas marrones, la pared blanca. Yo creo que la nieve esa que todavía está aguantando debe ser como de utilería para que no pierda el ambiente de pista de esquí. Es posta. Llegamos a lo que es el lugar más alto de este parque nacional. Estamos muy cerquita de lo que es la frontera con Kosovo. Se ve como ahí como el cese ya de actividades, si bien quedan algunos autos, queda muy poco de lo que fue esta temporada y también veo mucha construcción, como que le están metiendo mucha inversión, como por ejemplo se veía en la costa albanesa, acá es en el frío. En la montaña, en la montaña. Tal cual. Y es el fuerte, ¿no? O sea, hay mucha, la mayor parte del país de Serbia es montañoso. Adelante. Es un monstruo. Sí, es un monstruo. O sea, como que le dan la onda alpina, pero están trayendo estos monstruos de cemento que para mí no están en onda. Sí. Y lo loco es que esto, ¿no? Del Parque Nacional, pero a su vez es completamente, vamos a decir, pista de esquí. Bueno, y mirá, da la casualidad exacta que en Albania, el lugar que mencioné, también justamente ahí arrancaba un parque nacional. Donde estaban construyendo, ¿te acordás? El pueblo entero, el masacote ese de cemento que se estaban mandando, que iban a traer, no sé, como 50.000 personas. Sí, a una costa que hasta hace muy poco era poco accesible, hoy por hoy ya está preparando una estructura, eso, para que sean ciudades de veraneo, ¿no? Como bueno, esto para mí es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero de montaña, como dijiste vos, mucha guita. Sí. Vamos a ver si en este primer poblado que cruzamos encontramos un buen lugar donde dormir. Porque ya a todo esto el día se nos fue, son las 4:15 de la tarde. No da a seguir porque en cualquier momento ya cae la luz. No, y ya estamos. Tenemos que vamos cerrando el día. Hacer cuestiones laborales, Guillermo. Sí, pero hay una gran promesa del lugar donde llegar. Algo estuvimos. Según lo que vos marcaste en el mapa y estuviste ahí como jugando un buen rato, yo creo que vamos a tener un buen lugar.
Ya bajamos de lo que es la montaña. Estamos en bajada hace una vida, que no gasto 1 milímetro de combustible. Estamos llegando como un pueblito, si bien más normal de lo que veníamos viendo arriba. Son como pueblitos muy pintorescos, muy lindos. Mirá, mucha teja, verde, naturaleza. Prolijitos, pero sin como fanfarronear. Eso me gusta mucho. Sí, como de amor propio, ¿no? No para, ¿Y no esto? para atraer, sino de amor propio. Por acá. Y bueno, mandate. ¿Querés preguntarle a la señora? ¿Vos hija me entiendes? Sí. Pregúntale. Zdravo. You speak English? Do you speak English? No. Voda. Termas, boda Voda, o terma. tamo promašili ste Por allá. 10 metara. I ovaj most žuti, Ok. pa tamo je. Para allá arriba. Ide se pešake da dođete. Ovdje, samo ovdje i ovaj most tamo, gdje je ovaj restoran. Ah, en el restaurante. Preko puta restorana. Ok. Filtracije preko puta. Gracias. ¿Te queda piola la señora? Sí, no dije que era pero si nos podíamos entender. Sí, pero yo no entendí nada. Y no, esto como restaurante y para allá me hizo. Pero yo lo que vi en el mapa era para adelante, así que vamos a ver si podemos apuntar. Porque ves, te marca del otro lado del río. Pero bueno, quedamos ahí y salgo a caminar. Salí a caminar en la mañana en este pueblito llamado Josinica, me parece, no estoy muy seguro, para ver cómo era el tema de las termas. Y me llevo la sorpresa de que todas las termas acá están, vamos a decir, como privatizadas. O sea, no hay un lugar, un sector donde uno pueda disfrutar las termas públicas. Es como un complejo en sí que vos vas pagando por el spa. Sale en cada sector unos $5 por sector. Y además están como al costado de lo que es el río, en el parque. Estoy caminando por lo que es el parque público, como si fuese la plaza. Y acá nomás pusieron los emplazamientos. Lo cual me da a pensar de que está bien, yo me quedo sin termas, no me diré las termas, tampoco me voy a morir. Pero esto de privatizarlo todo, como que tenés un lugar espectacular, las termas que salen al borde del río, y hemos estado en lugares como en Bosnia y Herzegovina, por ejemplo, donde eso era recontrautilizado, y más allá del disfrute, era como un lugar de consolidación social, porque en ese momento le habíamos mencionado, como un lugar donde la gente mayor, la gente en general, iba, charlaba, se veía que iban todos los días, era como un club. Acá, por ejemplo, podemos ver cómo es todo el parque municipal, vamos a decir público, cómo tienen como un canal que alimenta a un molino viejo, pero hasta podría enfriar lo que son las termas. Deben utilizar esta agua que viene por el canal para enfriar las termas, ya que son una de las termas más calientes de toda Europa. Y vemos los edificios que cada uno es un spa, y cómo al final se vierte el agua que ya fluyó, digamos, por el spa hacia el río, que ahí está como humeando. Es realmente loco cómo, pudiendo haber aprovechado, hecho un espacio público para que lo disfruten todos, después desarrollar el spa que quieras, generar valor agregado, pero no le saques lo que es de todos, o sea, lo que es natural. Es como privatizar lo natural. Me parece que ahí está la demencialidad. Vamos ya, seguimos ruta. Ahora vamos a que sea a lavarnos las manos. Creo que está muy caliente. Es la más caliente de toda Europa. O sea, me parece que más que lavarte las manos te la pelás. Qué loco, este es el único lugar que tenés para tocar el agua termal sin pagar. Y realmente, o sea, se desperdicia, se va a la tierra y al río. Sí, En vez de hacer un pozo. Solamente un pozo. aparte tenés el tremendo río frío allá, o sea, podría ser una piscinita mezclándose. O ponerle piedras. Claro, o sea, que se encuentre, pero no como o pagá o la tocas así nada más. Yo lo que decía es que no es pagar,
Es como el valor social que se pierde. Sí, y aparte también, o sea, en mi caso prefiero un lugar así más rústico, más conexión natural, porque esto es natural. Que la cerámica, la piscina y todo, y la toalla para secarme. Clínica. ¿Te gusta estar en una clínica? Bueno, vamos.